Así que hoy le compartiré la filosofía política y económica del papado. Di una versión de esto hace 2 meses en Huntsville, Alabama. Lo edité ligeramente y le agregué algunas cosas. Y creo que el mensaje que le comparto hoy es muy importante para todos nosotros porque estamos al borde de tiempos peligrosos. Y las personas que están conscientes de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy se dan cuenta de que las libertades que hemos disfrutado hasta ahora en Occidente, en Estados Unidos y en todo el mundo no pueden darse por sentadas. Y de hecho hay personas en posiciones de autoridad que preferirían que no tuviéramos estas libertades que escribió Roger Williams. Así que los invito a inclinar su cabeza y orar conmigo. Pediré al Espíritu Santo que bendiga nuestro tiempo juntos. Padre Celestial, mientras compartimos estos momentos, oro para que hable a través de mí y para mí. Oro para que traiga convicción y conversión renovada a cada oyente de estas palabras, ya sea en esta iglesia o en línea. Padre, te pido perdón por mis pecados y te pido el derramamiento de tu Espíritu en una manera hermosa. En el nombre de Jesús oro. Amén. Entonces, para aquellos de ustedes que están familiarizados con el libro de Apocalipsis, particularmente el capítulo 2, 12 y 14, sabemos que en el corazón de Apocalipsis y en particular el capítulo 13 hay dos bestias. Está la bestia marina, el papado, y está la bestia terrestre que identificamos como los Estados Unidos de América en el fin de los tiempos. En Apocalipsis 13, Dios revela que la crisis final, la división final en el planeta Tierra, no será entre republicano y demócrata, o conservadores o liberales, o negros o blancos, o ricos o pobres. Será entre la verdad y el error. Un error que se sabrá que es error, pero se impondrá como error, porque la verdad es inaceptable para las costumbres de la gente de este mundo. Y aquellos que siguen a Jesucristo enfrentarán persecución, no porque el mundo los odie, sino porque el mundo odia a Jesucristo. Y si no pueden poner sus manos sobre Jesucristo, el mundo pondrá sus manos sobre sus seguidores. Y entonces, si vamos a ser fieles a Jesús hasta el fin de los tiempos, sabemos que nos espera un viaje difícil antes de que Jesús regrese a esta tierra. Ahora, en Apocalipsis 13, leemos que habrá una adoración falsa sentida globalmente y forzada por mandatos económicos globales. Habrá exclusión social, habrá persecución y, en última instancia, pena de muerte para quienes sean fieles a Dios. Así que esta tarde voy a hablar sobre la filosofía política y económica del papado. Esta es la primera parte de Apocalipsis 13, porque es la política y economía del papado la que va a impulsar a la segunda bestia de Apocalipsis 13, que son los Estados Unidos de América. Entonces, en nuestro viaje de hoy vamos a ver la reforma y la libertad religiosa, retomando un poco lo que dijo el hermano Jonathan hace unos momentos. Luego veremos el dogma y la doctrina económica católica, y luego veremos el pensamiento político católico, y veremos cómo se aplicó recientemente en los últimos 3 años, y luego llegaremos a nuestra conclusión esta tarde. Entonces, si nos centramos en primer lugar en la reforma y la libertad religiosa, así que yo creo que no debemos olvidar cuán radical fue verdaderamente la reforma. La reforma resucitó el concepto de la libertad de conciencia que había sido pisoteada durante más de 1000 años por la Iglesia Católica. Ahora, cuando llega la Reforma a principios del siglo XVI, la Iglesia Católica Romana tenía un cruel monopolio eclesiástico forzado, como todos los monopolios, por un sistema de mando, control y coerción. La Reforma enfatizaba la libertad de conciencia. Esa es la libertad de creer o no creer en el dogma católico. La libertad de pertenecer o no a la Iglesia Católica. La libertad de contribuir financieramente o no a la jerarquía católica. La libertad de vivir en armonía con la palabra de Dios o con los dogmas de los hombres caídos. Y entonces la reforma fue un cambio profundo para la historia de la humanidad. Y como dijo Jonathan hace unos minutos, de todas las libertades que atesoramos en los Estados Unidos, en particular las que figuran en nuestra Declaración de Derechos, la libertad de religión es la que ocupa el primer lugar. Y no es casualidad que la libertad religiosa sea la primera mencionada en la primera enmienda en la Declaración de Derechos que ves en la pantalla, que dice que el Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o prohíba su libre ejercicio.
Nuestros fundadores, los redactores de nuestra Constitución, los redactores de la Declaración de Derechos, entendieron que la libertad de conciencia es la libertad fundamental sobre la que se construye Estados Unidos para todas las personas que vienen a esta nación, y nosotros venimos a esta nación. Bueno, yo hoy voy a hablar como un inmigrante, pero lo que nos mantiene unidos es la aceptación de estas verdades, que nuestro Creador nos ha otorgado estos derechos. Hay un Creador, Él nos ha dado estos derechos. Y la responsabilidad número uno que tenemos ante Dios y nuestro prójimo es el libre ejercicio de nuestra conciencia para vivir en armonía con los impulsos del Espíritu Santo en nuestros corazones y vidas. Y así Lutero cambió muchas cosas en la Reforma, y cambió la fuerza que era la fuente de la autoridad eclesiástica, de la autoridad teológica, de la autoridad social y política de los hombres corruptos, a la palabra de Dios, de las cambiantes tradiciones orales no escritas de Roma, a una escritura estable y permanente e infalible. Lutero descubrió en las escrituras que la salvación no la ganan los pecadores ni nosotros, la ganamos cooperando con Dios. Tampoco lo dispensa una jerarquía papal corrupta, sino que se recibe a través de la fe como un don gratuito directamente de un amoroso Padre Celestial. Entonces nuestra salvación no depende de monjes, sacerdotes, cardenales, obispos o papas. Nuestra salvación tampoco depende de ritos, ceremonias, sacramentos, confesiones o penitencias. Cada persona que está aquí hoy responde directamente ante Dios en el juicio final, sin acercarse a un papa, un sacerdote, un cardenal, un pastor, para responder por ellos o interceder por ellos. Debemos presentarnos ante Dios por nuestro propio derecho. Debemos responder por cada palabra y cada hecho. Somos seres morales responsables ante nuestro Creador moral. Cada hombre es responsable de su condenación o salvación eterna. Por lo tanto, somos parte de la Reforma Radical. La Reforma Radical sostuvo que usted y yo tenemos derecho a leer la palabra de Dios en nuestro propio idioma, y Dios le dará suficiente entendimiento para su salvación. La Reforma Radical no dice que los pastores deban predicar desde el púlpito y todos deben aceptar lo que dicen los pastores. La Reforma Radical dice que todos tienen derecho de tener la Biblia en su idioma, y Dios le dará suficiente entendimiento para la salvación. Porque es para eso que la Biblia está escrita, para restaurar nuestra relación eterna con Dios. Quizás no entendamos todo lo que hay en la palabra de Dios. Eso es un hecho para todos nosotros. Pero esperamos, a pesar de la Reforma Radical, el derecho a leer la Biblia en nuestro propio idioma. Ese es un derecho que no debemos dar por sentado. Acabo de regresar de Malasia el sábado pasado. Estuve en Malasia, que es una nación musulmana muy estricta. Y puedo decirle que el derecho a leer la Biblia está estrictamente prescrito por el gobierno. Existen reglas estrictas contra la evangelización y la conducción de los musulmanes a la fe de Jesucristo. Y existen sanciones muy estrictas por esto en muchos países del mundo. Este libro, en muchos sentidos, es el libro más prohibido, no solo en la historia, sino en el mundo hoy. Entonces somos herederos de la Reforma Radical. Lutero descubrió, como dijo Jonathan, que todos los cristianos son sacerdotes y que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Descubrió en las Escrituras que no existe mediación de la Virgen María, ni de los santos, ni de los sacerdotes, y que todas las personas pueden acudir a Dios en oración. Todos tenemos el derecho de presentarnos ante Dios en oración, en público o en privado. Los principios protestantes elevan al individuo, y tanto los derechos como las responsabilidades del individuo. Enfatizan la laboriosidad, la propiedad privada, el contrato, la ley y la libertad de conciencia. Ahora, ¿por qué es así? Se dice simplemente así. Si naces en la fe católica, entonces lo eres. Hay algo que se llama bautismo de niño en la Iglesia Católica. No es necesario nacer de nuevo. Si pecas, paga dinero llamado indulgencia y se te permite permanecer en pecado. Si envías más, podrás rezar algunos Aves Marías. Pagas algo de dinero a la iglesia, pero no hay necesidad de una reforma de conducta y no hay una necesidad de nacer de nuevo. Como protestante, no practicamos el bautismo infantil, practicamos el bautismo de los creyentes, que es cuando tienes la edad suficiente, la inteligencia y la conciencia para darte cuenta de que eres un pecador perdido sin un Salvador. Me dirijo a Dios con fe, confieso mis pecados, recibo por fe el don de la salvación de Jesucristo que se me ofreció en el Calvario y nazco de nuevo. Y por lo tanto, cuando peco a partir de ese entonces, vuelvo a la confesión, al arrepentimiento y le pido perdón para que el Espíritu Santo me dé la victoria sobre ese pecado.
Y por eso las sociedades católicas no tienen ningún incentivo para elevarse por encima del nivel del pecado más básico. Las sociedades protestantes alientan a las personas a nacer de nuevo y a vivir por el Espíritu. A lo largo de los siglos, esta es la razón por la que las naciones protestantes tienden a prosperar y las naciones católicas tienden a hundirse en el polvo. Lo vemos en todo el mundo. Así que Estados Unidos se construyó sobre estos principios protestantes, tal como los enunciaron personas como Roger Williams, y esto condujo a nuestra Declaración de Derechos y nuestras libertades civiles hoy. La libertad de expresión, la libertad del libre ejercicio, la libertad contra la autoincriminación, tomando como quinto, se podría decir, la independencia del jurado del dictado judicial, el derecho a no ser encarcelado sin causa. Esta es la base de nuestro contrato social, es decir, el gobierno por consentimiento del gobierno, o como lo expresó Abraham Lincoln después de Gettysburg, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, algo que creo que cada vez vemos menos estos días. Pero todo nuestro contrato social se basa en estos principios protestantes que vemos en la pantalla. Así que los protestantes con nosotros se liberaron de los crueles, sanguinarios, vengativos y totalitarios tiranos de la Iglesia Católica. Y los principios de la Reforma, enunciados por Lutero y otros como él, borraron toda la jerarquía de la Edad Media, la jerarquía política, la jerarquía económica, la jerarquía eclesiástica y la jerarquía social. Nos cuesta imaginar el terremoto que representó la Reforma en la Edad Media en toda Europa. Entonces, con esos antecedentes en mente, veamos lo que dice la Iglesia Católica sobre el dogma económico. La Iglesia Católica, y probablemente no sé si te has dado cuenta o no lo sabes, no estoy a favor del dogma de la Iglesia Católica. ¿Ok? Mi madre es de Irlanda y lo hemos visto de primera mano a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes una fuerza política autoritaria, secreta e inexplicable como la Iglesia Católica? Y el terror que trae a la gente inocente. En Irlanda, incluso hasta la década del 1970, teníamos asilos donde los niños eran puestos a trabajar bajo la supervisión de monjes. Teníamos a las hijas de Madeleine Laundries, donde enviaban a jovencitas sin hogar, fugitivas o embarazadas fuera del matrimonio. Fueron enviadas y enfrentaron los abusos más horrendos durante los años 70 y 80, hace solo unos años. Esto en mi vida, estos escándalos son muy reales. Viví esto en el lado irlandés de mi familia. La Iglesia Católica es una antigua institución construida a base de sangre, mentiras, corrupción y documentos falsificados como la donación de Constantino o los decretos de Isidoro, como verás en unos momentos. Está gobernada por un emperador absoluto. Está estructurada en una jerarquía rígida. Tiene un alcance global, una naturaleza aristocrática. No rinde cuentas a ninguna población y ninguno de sus funcionarios es elegido por la gente común. No existe un proceso democrático dentro de la jerarquía católica. No sorprende, por tanto, que el papado haya expresado repetidamente su desdén por los principios protestantes y por las expresiones políticas y económicas del cristianismo protestantes, es decir, el republicanismo y el capitalismo. Ambos son anatemas para la jerarquía católica. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha apoyado repetidamente a gobiernos anticapitalistas, como el feudalismo y los gremios comerciales de la Edad Media. La Iglesia Católica ha apoyado a principios de los años 30 y 40 el fascismo en Italia, España, Portugal, Croacia y en toda América Latina. La Iglesia Católica apoyó a la Alemania nazi. Apoyan programas redistributivos de bienestar en Occidente, como la Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson, y apoyan la teología de la liberación en América Latina y África. ¿Y por qué es eso? La razón es que el dogma económico católico es impulsado por este tipo aquí, Santo Tomás de Aquino, que vivió entre el 1225 y 1274. Entonces, ¿qué enseñó Tomás de Aquino que tenga tanta relevancia para nosotros hoy? Esto puede parecer algo aburrido. Simplemente quédate conmigo porque verás muchas cosas de esta política que están sucediendo en Estados Unidos hoy están impulsadas directamente por el dogma económico católico y muy pronto te afectará de una manera muy profunda. Esta no es una teoría abstracta de la que estamos hablando aquí hoy. Entonces, para Tomás de Aquino hay 4 tipos de leyes. Hay una ley eterna. Ese es el plan de Dios para el universo y todos los habitantes. Esto incluye la gravedad en las leyes científicas y matemáticas que gobiernan nuestro universo. Luego está la ley natural, que es la participación de las criaturas racionales en la ley eterna.
Somos por naturaleza animales sociales racionales. Hablamos entre nosotros, vivimos cada uno con otros, construimos comunidades, construimos sociedades, y al hacerlo, hacemos lo que es natural para la humanidad. Y esta es la cosa que Dios nos da. Entonces, tienes la ley positiva. La ley positiva, esas son las costumbres, las leyes y las regulaciones hechas por los gobiernos humanos que intentan aplicar la ley eterna y la ley natural a los individuos y a su sociedad. Y finalmente, al final del montón, tú tienes los 10 mandamientos. Eso está al final de la lista de Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, como los llaman algunos católicos. La propiedad privada no forma parte de las leyes eternas ni de las naturales, sino que es una invención de la razón humana. Sostiene que la propiedad privada es una creación no regulada, no por esta ley aquí, no por esta ley aquí que viene de Dios, sino que la propiedad privada es una creación de los gobiernos, aquí abajo. Ahora, no estaríamos de acuerdo con eso, porque la Biblia dice en el 8º mandamiento, no robarás. Pero como podemos ver, la jerarquía de la ley de Tomás de Aquino, los 10 mandamientos, están en el fondo, como veremos en unos momentos. La Iglesia Católica reclama el derecho de dejar de lado en favor de lo que determinaron que era el bien común, pero aquí la propiedad privada es una característica de esta ley. Aquí es donde el gobierno de Estados Unidos prohíbe cosas como el robo, al menos por parte de particulares, pero no por ellos mismos. Por cierto, eso fue una broma. Según Tomás de Aquino, la intención de Dios es que todos sean dueños de todas las cosas en común. Esa es la ley natural aquí. Entonces, en la propiedad común de los bienes es donde colocó la propiedad, pero reconoció que existe algo llamado propiedad privada. Pero eso está en la jerarquía de las leyes y es un concepto creado por el hombre. Pero Tomás de Aquino defendió la propiedad común de todos los bienes en el derecho natural. Y eso lo encontramos en la iglesia primitiva en Hechos, capítulo 2. Entonces, para Tomás de Aquino, la propiedad privada es una manifestación del derecho positivo. Y por lo tanto, no es un derecho intrínseco de Dios. Y no disfruta del estatus ético de la comunidad de bienes o de los bienes comunes, que según él se manifiesta aquí en la ley natural. Entonces, esto es de Dios, esto es del hombre. Esto es de Dios y debe tener prioridad sobre esto de aquí abajo. Si Dios pretendía la propiedad común de todos los bienes, entonces la propiedad privada es solo un derecho temporal que se puede tener hoy, pero que puede ser anulado en cualquier momento por un gobierno o una iglesia que busque imponer el bien común de la sociedad, el destino universal de todos los bienes, así lo llama la Iglesia Católica, o propiedad común de todos los bienes. Así, para Tomás de Aquino y para los católicos de hoy, la necesidad es el criterio moral para la posesión legítima de la propiedad. Ni la posesión, ni la creación, ni la producción, ni los regalos, ni las herencias, ni los mandamientos divinos, como el 8º mandamiento, otorga a cualquiera el derecho de poseer cualquier cosa que otra persona afirme necesitar. Cuando piensa en eso, no tienes ningún derecho de poseer nada en el dogma católico. Los bienes de uno se deben a otros por ley natural. Si necesito tu carro, tengo el derecho moral de llevármelo. Su propiedad privada es solo función de los gobiernos de aquí abajo y no es parte del plan original de Dios para la humanidad que está aquí. Porque los bienes de uno se deben a otros por ley natural. No hay un pecado en que un individuo satisfaga sus necesidades personales tomando la propiedad ajena. En el pensamiento católico no existe una medida absoluta de cuál es la necesidad, pero la necesidad de un individuo de apoderarse de la propiedad de otro se deja a la discreción del necesitado o de las autoridades públicas. La única persona que no está en condiciones de evaluar o juzgar y la única persona que no tiene autoridad moral para negarse a exigir la expropiación de su propiedad por parte de otros o de las autoridades es el verdadero propietario de la propiedad que se está robando. La única excepción a este principio es que la propia Iglesia tiene derecho a adquirir y poseer propiedades indefinidamente. Derecho canónico 1254 dice que la Iglesia Católica tiene el derecho innato de adquirir, retener, administrar y enajenar los bienes temporales en pos de sus propios fines.
independiente del poder civil. Eso dice que la Iglesia Católica reclama el derecho de tomar su propiedad independientemente de las leyes del país donde vivas. La ley canónica 1260 dice que también la Iglesia tiene el derecho innato de adquirir de los fieles cristianos todo lo necesario para los fines que le son propios, es decir, para los fines de la Iglesia. Entonces, la Iglesia tiene el derecho intrínseco de tomar tu propiedad, tú lo desees o no, independientemente de las leyes del país en que vivas. Ahora, debido a esto, la Iglesia Católica ha apoyado movimientos contra la propiedad privada durante los últimos 1000 años, ya sean fascistas como los nazis, teólogos de la liberación en América del Sur, socialistas y programas de bienestar social en todo Occidente hoy. Ahora, las enseñanzas de Tomás de Aquino sobre la propiedad privada se han convertido en dogma en el catolicismo y ahora se los denomina bienes comunes o destino universal de todos los bienes. Bienes comunes o destino universal de todos los bienes. Y todos hemos escuchado la frase del bien común. Sí, hemos oído hablar de la frase del bien común. Veremos esto nuevamente más tarde hoy. Fue utilizado en los últimos 3 años por el papado. El bien común. Y como vemos, el papado sostiene que el bien común, que solo ellos tienen derecho a determinar sobre todos los derechos individuales. Así que la encíclica papal más importante sobre este tema es Rerum Novarum, o sobre la condición de las clases trabajadoras, publicada por el Papa León XIII en 1891 y se alió intrínsecamente con el proletariado y con la ideología marxista. Durante siglos, el papado mantuvo la aristocracia medieval y la opresión política, pero ahora, en la Edad Media, con el sistema feudal, estaba siendo reemplazado por la reforma que condujo al protestantismo y al sistema económico que lo acompaña, que es el capitalismo. El papado encontró un nuevo aliado para ayudar a destruir el capitalismo y al protestantismo y revertir la reforma que es la ideología marxista. El Papa escribió esto, y esto es dogma. Entonces, si somos católicos, debemos aceptar sin cuestionar como una verdad de Dios. El Papa escribe que poseer bienes privadamente, como vimos anteriormente, es un derecho natural del hombre, y ejercer este derecho, especialmente en la vida y en la sociedad, no solo es lícito, sino también claramente necesario. Pero si se le pregunta cómo puede el hombre usar sus bienes, la Iglesia responde, sin duda, en cuanto a este punto. El hombre no debe o no considerar los bienes externos como propios. Pero, ¿cómo? Como comunes. Así que, si se poseen bienes privados, hay que utilizarlos para el bien común. León el XIII dice aquí que él hace una distinción entre propiedad legal privada de la propiedad y el uso común. Esa es la teoría política y económica que sustenta el fascismo del siglo XX, que tenía el dictador Adolfo Hitler. Los estados comunistas argumentan con la ideología socialista que el Estado debe poseer los medios de producción y que el capital y todo el capital es propiedad de los estados y que no se tiene derecho a ningún capital. Y en el fascismo, la ideología tal como la expresa el papado aquí, es que ustedes mismos pueden poseer todo el capital como miembros de esa sociedad, pero todo debe usarse de la manera que el Estado determine para el bien común. Y el capitalismo dice que todos deberían tener una participación en la propiedad del capital de esa sociedad. Y cada uno puede invertir como mejor le parezca. De modo que no se disminuye ni aumenta la cantidad de capital en la sociedad. El comunismo dice que el Estado es dueño de todo y lo usa para sus propósitos. El fascismo dice que puede poseer alguna propiedad, pero el Estado determina cómo puede usarse. Y el capitalismo dice que puede poseer tu propio capital en tu propia propiedad y usarlo como te parezca. Esa es la diferencia esencial entre estos 3 sistemas políticos y económicos. Ahora, Leo el XIII esencialmente proporciona una teoría que sustenta a Adolfo Hitler y los fascistas del siglo XX. El fascismo es una forma de socialismo que conserva la afición de la propiedad privada, pero no su sustancia, porque el gobierno todavía determina el uso de la propiedad privada. 40 años después de que el Papa Pío XI emitió esta encíclica, no puedo pronunciarlo muy bien en latín, me imagino que es 40º y me imagino que esto es en el 40 aniversario de la Rerum Novarum, publicada el 18 del 1931, y en esta encíclica el papado denuncia la dictadura del capitalismo y en particular a quienes controlan el crédito del flujo de dinero. Ahora, es en esta encíclica donde el Papa XI, y es interesante esto,
del 1931, el Papa denuncia los intereses, el cobro de intereses sobre préstamos. Ahora, en Europa, durante siglos, el Papa había dicho que los católicos no deberían involucrarse en la industria bancaria porque es pecaminoso cobrar intereses. Y así la comunidad judía entró en la industria bancaria. Así fue como cuando el papado en 1931 emitió una encíclica condenando la usura y la toma de intereses en el sector del sistema bancario en toda Europa. No es difícil ver cómo esto influyó en la ideología nazi en la Alemania de los 1930, porque se presta al antisemitismo, porque la comunidad judía era muy fuerte dentro del sector bancario de Europa. Justo en el momento en el que el Papa publicó esta encíclica. Después de la Segunda Guerra Mundial llegamos al Vaticano II, que fue una importante conferencia de la Iglesia. Duró varios años a principios de los años 1960 y ellos concluyeron esto en Gaudium et Spes en 1965, que significó algo sobre en latín. Bueno, olvidé lo que significa Gaudium. Pero de todos modos, esto es lo que dijeron. Dijeron que es el derecho de la autoridad pública el de impedir que alguien haga un mal uso de su propiedad privada en detrimento del bien común. Lo que significa que el gobierno tiene el derecho de determinar cómo tú usas tu propiedad privada. Pero no usaron la frase gobierno público. Usaron la frase autoridad pública. Hay unas razones por las que las palabras tienen significado. El significado de las palabras puede perdurar durante generaciones y siglos sin que la gente se dé cuenta de dónde provienen. Lo escuchamos esta mañana con la presentación del hermano Jonathan sobre algunas de las enseñanzas de Francis Bacon y Edward Cook y Roger Moore. ¿Roger Moore? No, Roger Williams. Sí, no Roger Moore, el actor de James Bond, como se llama James Bond. Sí, sacudido pero no revuelto. Bueno, no estoy seguro. De todos modos, en esta declaración, en particular de la Iglesia Católica establece que el bien común es una ficción de la ideología católica romana que permite a las autoridades públicas hacer lo que quieran con su propiedad privada. Esto está claramente en contradicción directa a como Dios lo dio en el octavo mandamiento. Después del Vaticano II, tenemos al Papa Pablo VI, y afirmó que esto es una afirmación muy interesante que se aplica a nosotros hoy. Dice, todos los derechos, incluidos los de la propiedad en un libre comercio, deben estar subordinados a este principio. Ese es el principio del llamado bien común. Entonces, en la ideología católica, tu derecho a adorar según tu conciencia, tu derecho a hablar según tu conciencia, tu derecho a enseñar, predicar o escribir o publicar, tu derecho a adorar libremente, tu derecho a la vida, están todos subordinados al principio del destino universal de los bienes del bien común, que está determinado por la jerarquía católica. Quiero que piensen esto por un minuto. No tienes derechos humanos si aceptas el dogma católico. Hoy se te permite tener ciertos derechos, pero solo si la Iglesia Católica dice que eso es coherente con el bien común. Pero si determinamos que el bien común es otra cosa, cualesquiera que sean los derechos que uno tiene hoy y cree tener hoy, entonces hay que eliminarlos y dejarlos de lado. No sorprende que la gente huyera de los países católicos a los protestantes a lo largo de los siglos. Juan Pablo II se dio cuenta de todo esto y fue más allá. Un papa muy famoso, carismático en Europa. Era un caballero polaco. Vivió el movimiento de resistencia polaco contra el comunismo y publicó una encíclica llamada Solicitudes Rei Socialis, 1987. Y esto es lo que dijo allí. Dice que las personas que están excluidas de la distribución justa del bien, originalmente destinados a todos, podrían preguntarse, ¿por qué no responder con violencia a quienes primero nos tratan con violencia? ¿Qué piensas sobre eso? No es la primera vez que el papado da una puerta abierta a la violencia en las calles, a la redistribución de bienes de los que tienen a los que no tienen. Esto no es justo, ya sabes, los ataques que dicen en 1630 y 1640.
las tierras bajas eran para el rey de España y el Sacro Imperio Romano estaba atacando, digamos, las tierras bajas de la actual Holanda, Dinamarca ibérica. Ahora, este principio ha sido aplicado en los tiempos modernos por los obispos católicos en diferentes países del mundo. Decir que si los que se amotinan, por ejemplo, en Brasil, entonces los alborotadores y los saqueadores tienen derecho a tomar lo que toman porque lo necesitan. Y aquellos que poseen la propiedad, como los dueños de las tiendas, no tienen derecho a impedir que los saqueadores se apoderen de su propiedad, porque la gente saquea según su necesidad. Y entonces en este pasaje el papado se alineó con aquellos que usted y yo podríamos pensar que están erosionando la sociedad al destruir el principio de la libertad de propiedad privada. Según Juan Pablo, en esta encíclica, él justifica las revoluciones socialistas, el robo común, la violencia de las masas y los saqueos y las guerras, agresión, si se emprenden para distribuir de forma más justa, como piensa la gente, los bienes del planeta Tierra. Luego publica otra encíclica llamada La crisis ecológica, una responsabilidad común. Y creo que el medio ambiente será utilizado como justificación para la ley dominical al final de los tiempos. Encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, donde Satanás estará causando desastres naturales en el mundo, y luego simultáneamente estará culpando a los guardadores de los mandamientos de Dios por honrar el sábado e incurrir en la ira de Dios, y hará que los gobiernos caigan sobre esos guardadores de los mandamientos porque están provocando la ira de Dios en esos desastres naturales que Satanás está causando simultáneamente. Leemos sobre eso en el Conflicto de los Siglos, pero en esta encíclica en particular, esto es lo que escribió el Papa Juan Pablo II. Dijo que las autoridades públicas deben prever una planificación global en relación con los diferentes tipos de trabajo que configuran no solo la vida económica, sino también la vida cultural de una sociedad determinada. Entonces el papado no está simplemente reclamando el derecho de determinar su camino de salvación. No solo están reclamando derechos que están fuera del extractium non solvem solaus, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. El papado no solo reclama el derecho de ser el único camino hacia Dios, sino que también reclama el derecho de determinar el bien común para toda la humanidad. Y también reclaman el derecho a esa autoridad pública que se dé cuenta de que no utiliza la palabra gobiernos civiles. Aquí está hablando de autoridades públicas, con lo que en realidad se refiere al papado. Los poderes públicos tienen derecho a determinar, planificar, configurar no solo la vida económica de una sociedad determinada, sino también la vida cultural de una sociedad determinada. Esto es lo que enseñaba Juan Pablo II en su encíclica llamada La crisis ecológica, una responsabilidad común. Según él, la tierra es de todos, por lo tanto es nuestro patrimonio común, y por lo tanto cualquier acción gubernamental o global para salvar nuestro patrimonio común o el bien común prevalecerá sobre nuestros derechos individuales, exactamente como dijo Juan Pablo VI después del Vaticano II. Este dogma católico será la base de las leyes dominicales para la anulación de la libertad de conciencia y la libertad de religión, porque su derecho individual a adorar según su conciencia y según la palabra de Dios el séptimo día de la semana, en sábado, debe estar subordinado al bien común de salvar el planeta Tierra tal como lo define la Iglesia Católica. Desde que Rerum Novarum sobre la condición de la clase trabajadora fue esa encíclica del 1891, no hemos llegado a esa diapositiva, por lo que volveré aquí. Varias encíclicas del papado no han creado una plétora de nuevos derechos que los gobiernos están llamados a preservar, proteger y defender a todos en el nombre del bien común y el destino universal de todos los bienes. Ahora bien, esto es significativo, ya que la creación y el llamamiento a defender cada vez más derechos humanos genera cada vez más argumentos morales para ampliar el tamaño, el alcance y el poder del gobierno. Cuanto más crea el gobierno derechos humanos, más tendrá que defender y hacer cumplir esos derechos. Si el gobierno dice que todos tienen derecho a recibir una atención médica gratuita en el punto de entregar la nación, como decimos en Gran Bretaña, el gobierno, por lo tanto, ha creado un derecho y la gente espera que el gobierno brinde atención médica gratuita a todos sin cargo en el punto de entrega en todo el país. Si el gobierno dice que todo el mundo tiene derecho a una educación desde el jardín de infancia hasta el grado Q12, el gobierno debe, por tanto, proporcionar esa educación Q12. Así, cuanto más los gobiernos proporcionaran bajo los impulsos de la Iglesia Católica los llamados derechos humanos o derechos civiles, lo único
que hace es aumentar el alcance del poder del gobierno dentro de la sociedad. Ahora, la paradoja de esto es que cuando más regulada está la sociedad, más corruptos se vuelven los individuos. ¿Por qué? Porque se reduce el margen de responsabilidad moral y de toma de decisiones morales. Pongamos un ejemplo. El lugar más violento de Estados Unidos hoy en día es probablemente una prisión de alta seguridad. Cada momento del día está regulado porque cada momento del día los hombres se convierten en animales. Cuanto más regulada está la sociedad, menos oportunidades tiene, y tenemos que ser seres morales para tratar unos con otros, según la palabra de Dios, en lugar de los dictados del gobierno. Y por tanto, nuestra capacidad moral de actuar se reduce y quedamos reducidos a convertirnos en meros animales. Este es el problema de la constante expansión de los derechos humanos en una sociedad de derechos civiles. Se reduce el alcance de la responsabilidad moral en la sociedad a medida que se multiplica el número de ritos católicos romanos y se promueve el dogma católico en los gobiernos de hoy. Cuanto más grandes se vuelven esos gobiernos, más pequeña se vuelve la esfera de la libertad personal, económica y moral. Juan Pablo II afirmó que los gobiernos deben prever aquí una planificación global con respecto a los diferentes tipos de trabajo mediante los cuales se configura no solo la vida económica, sino también la cultural de una sociedad determinada. Esa es la encíclica de 1981 llamada la Laudato Si'. Ahora, esto ha llevado el objetivo final de la Iglesia Católica, que es una economía completamente regulada, por la cual la Iglesia Católica y su unión con el Estado determina toda la actividad económica con el que está autorizado a comprar y vender. Este es exactamente el escenario que leemos en Apocalipsis 13, desde el verso 2 en adelante, en el que el Estado unido y la Iglesia Católica Romana pueden unirse para regular toda la actividad económica a nivel mundial para defender la autoridad católica romana y la falsa adoración católica romana. Y entonces, estas son algunas de las cosas que estamos viendo hoy. Como habrás oído hablar de estas frases, estoy seguro, en las noticias. El gran reinicio. No tendrás nada y serás feliz. Los mandatos de pinchazo son necesarios para el bien común. De hecho, dijeron que es por el bien común. Lo veremos más tarde, esta tarde hoy. Y anulan la libertad de conciencia individual porque el bien común anula los derechos individuales. Capitalismo de parte interesada versus capitalismo de asociacionista. Eso es lo que tenemos con el índice ESG, los índices ambientales, sociales y gubernamentales, y personas como BlackRock y Vanguard que están imponiendo ciertas ideologías a las corporaciones estadounidenses porque son los principales accionistas. Las monedas digitales de los bancos centrales son un medio de control global como nunca antes habíamos visto. La OMS, el Tratado de Preparación para Pandemia, que se está negociando mientras hablamos, se transferirá para mostrar el derecho a determinar la pandemia en cualquier momento. También otorga en el borrador actual el derecho a la OMS reasignar los recursos económicos y la propiedad privada en cualquier nación determinada para lograr el bien común o para prevenir futuras pandemias. Se trata de otorgar un poder totalitario a un organismo transnacional no elegido, el próximo sistema global de verificación sanitaria, también conocido como pasaporte de pinchazo, que se está implementando, se basa en los pasaportes de pinchazo de la Unión Europea. Las restricciones traerán ciudades de 15 minutos, tal vez haya oído hablar de ellas, que están surgiendo en todo el mundo, zonas de emisiones ultra bajas en Londres y en otras partes del Reino Unido. Y en Laudato Si, el 25 de mayo, el Papa Francisco emitió una encíclica y dijo que la humanidad tiene la obligación moral de preservar nuestra casa común a través de la sacralidad del domingo. Y esa encíclica no iba dirigida a los fieles católicos, estaba dirigido a toda la humanidad. Presumió el derecho de dirigirse a cada ser humano del planeta Tierra, no solo a los fieles católicos. Y estas son algunas de las cosas que estamos viendo en nuestro mundo hoy. Ninguna de estos ampliará o mantendrá sus libertades personales. Cada uno de ellos restringirá sus libertades de manera muy severa. Ciudades de 15 minutos en Gran Bretaña. Esa agitación política ahora, porque el gobernador de Londres está imponiendo esta nueva zona clásica de emisiones ultra bajas, donde si te subes a tu auto y conduce al trabajo, si vives en Londres tendrás que pagar impuesto muy alto por cada milla y luego te pueden penalizar después de tantos kilómetros. Si la gente dice no puedo conducir a la iglesia, no puedo conducir al supermercado, no puedo llevar a mis hijos a la escuela, no puedo ir al trabajo, ¿cómo se supone que debemos desplazarnos? Y esto es en nombre de la preservación del medio ambiente. Y es por eso
que ahora hay una agitación política en Gran Bretaña por la imposición de cosas como zona de emisiones ultra bajas, y los políticos en Europa ya no hablan de cero emisiones netas. Ese es un gobierno que dice que un país tiene cero emisiones netas de carbono y ahora están hablando de cero emisiones absolutas. Las cero emisiones absolutas significan que no hay vida, literalmente. Así que, ya sabes, de esto están hablando los políticos. Este es uno de los dogmas económicos de la Iglesia Católica. ¿Te sientes animado hoy? ¿O desarrollé una habilidad para hacer que la gente se sienta realmente deprimida? Así que espero que esté adecuadamente deprimido en este momento, ¿ok? Acabamos de recibir la orden de que ahora vamos a entrar en algo un poco más serio sobre el pensamiento político católico romano. La buena noticia es que como adventista conocemos el final de toda esta historia. Y la buena noticia es que Jesús volverá. Y cuando vuelva, como en la estatua de Daniel 2, esa estatua, cuando Daniel la ve por primera vez, le dice al rey que la apariencia fue muy aterradora. Es decir, cada reino humano, desde Babilonia hasta la venida de Jesús, es aterrador. Todo imperio se construye en última instancia sobre la sangre y el sometimiento de algún grupo. Pero es cuando Jesús regrese, cuando todos estos imperios serán barridos y no quedará ningún rastro de ellos. ¿Decimos amén a eso? Entonces, como adventista, conocemos el final de la historia. Y si alguna vez lees una novela policíaca, siempre leo primero el último capítulo. ¿Y tú? Porque quiero leer el libro y recoger las pistas que el protagonista o el héroe encuentra a medida que avanza. E incluso cuando sabes quién lo hizo, todavía no puedes entender cómo lo descubrieron. Siempre hay información extraña que el lector nunca conoce. Vayamos entonces al pensamiento político católico romano. Entonces, la Iglesia Católica remonta su herencia a Mateo 16, 13 al 20. Tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré mi iglesia, dice Jesús a Pedro, y ellos afirman que Dios le dio autoridad a Pedro y a sus sucesores para gobernar la iglesia de Dios, desde Mateo 16, del 13 al 20 en adelante. Ahora, no hay evidencia alguna en la Escritura o en la iglesia primitiva de que la Iglesia Católica Romana remonta su autoridad de linaje hasta el apóstol Pedro. La mejor fuente para la Iglesia Católica se encuentra en el libro de Primera de Juan y Tercera de Juan. El apóstol Juan afirma en Primera de Juan capítulo 2 y capítulo 4 que el anticristo ya estaba obrando durante la era apostólica. Entonces el anticristo no es un individuo, es un sistema de pensamiento. Y la palabra anticristo, anti significa en lugar de. Entonces podría decir que cualquier cosa que venga con cualquier cosa que esté en tu vida en lugar de Cristo, como el medio de tu salvación, es una forma de anticristo, una expresión del anticristo. Pero también hay un sistema del anticristo que ya estaba funcionando en la época de los apóstoles, en los años 80 y 90 después de Cristo. Y Juan escribe sobre un tipo llamado Diótrefes en Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Es una pequeña epístola. Dice, escribí a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe, por lo cual si voy me acordaré de las obras que hace parloteando contra nosotros con palabras maliciosas, y no contento con ello, ni él mismo recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren y los echa fuera de la iglesia. Ahora, a los amigos a los que se refiere son misioneros y evangelistas viajeros que viajan por esas partes del antiguo Medio Oriente, y se niega a aceptar misioneros y apóstoles viajeros y plantadores de iglesias. Así que aquí en este pasaje encontramos un solo líder de la iglesia que rechaza la autoridad de los apóstoles e insiste en las leyes del gobierno. Un líder de la iglesia ambicioso y anticristiano, a quien le encanta tener preeminencia, que ataca a otros cristianos con palabras maliciosas y que expulsa a los cristianos de la iglesia. Este es un prototipo del Papa. Lo encontramos en Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Ahora, el crecimiento del papado es la historia del triunfo de los obispos de Roma, hambrientos de poder sobre sus oponentes eclesiásticos y políticos, ya que los procesos tomaron siglos y transformaron las congregaciones presbiterianas originales de Roma en un imperio global gobernado por un único gobernante absoluto.
Entonces, el presbiterio en griego, son los ancianos y originalmente las iglesias eran gobernadas por ancianos en los tiempos del Nuevo Testamento. Y luego un supervisor en la ciudad era llamado episcopo. De ahí proviene la palabra episcopal. Tiene la iglesia presbiteriana y tiene la iglesia episcopal. Los presbiterianos, la iglesia, todas aquellas gobernadas por ancianos, los episcopales están gobernados por obispos como la iglesia anglicana y eventualmente surgieron como un imperio global gobernado por un único gobernante absoluto. Ahora, este proceso se basó en las falsificaciones y mentiras, la más famosa de las cuales fue este documento aquí, conocido como la donación de Constantino, que fue una falsificación. Ahora, durante más de 700 años, los papas católicos romanos, supuestamente infalibles, afirmaron que su autoridad se basaba en este documento que está aquí. En el siglo XVI se demostró que era una falsificación. Ahora, la donación de Constantino fue supuestamente un regalo del emperador Constantino al obispo de Roma en el año 330 después de Cristo, cuando trasladó la capital de Roma a Estambul, entonces conocida como Constantinopla. Y cuando Constantino se mudó de Roma a Constantinopla, supuestamente transformó el poder civil y religioso supremo sobre el Imperio Romano Occidental en manos del obispo de Roma, un hombre llamado Silvestre, otorgándole el actual palacio de Letrán en Roma, el derecho a vestir túnicas rojas y púrpura imperial y una corona de autoridad conocida como mitra. Y luego se demostró que era una falsificación en el siglo XVI, pero se había utilizado como base para la supremacía política, económica y civil de los católicos romanos en Europa Occidental durante casi 700 años. La sociedad católica romana en realidad tienen 1200 años allí. La Iglesia Católica Romana luego afirma su interpretación de Romanos 13:1. Dice que toda alma está sujeta a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad excepto de Dios, y las autoridades que existen son designadas por Dios. Ahora bien, para los católicos y los teólogos católicos, este pasaje niega la posibilidad de cualquier forma de autoridad democrática, eclesiástica o civil, fuera de la jerarquía católica romana. El poder político no requiere el consentimiento del pueblo en la ideología católica, pero fluye desde Dios hasta el Papa a través de la jerarquía católica romana y llega a usted que vive en tu choza. Y tu trabajo es pagar, orar y obedecer. Eso es todo, como miembro. Esa es su interpretación de lo que está aquí. En 1075, el Papa Gregorio VII, no estoy seguro si este es él. No creo que hayan tomado fotografía en 1075, pero creo que probablemente sea una interpretación protestante del Papa Gregorio VII. Tal vez fue su suegra la que escribió, no lo sé. Pero él no tenía una suegra, ¿verdad? Supongo que ese es uno de los beneficios de ser papa. De todos modos, escribió lo que se conoce como los dictados sobre la autoridad del Papa y resumió la teoría de la autoridad absoluta, por lo que argumentó que la Iglesia Católica Romana fue fundada por solo Dios y que solo el pontífice católico romano debe ser llamado universal, por lo que solo el Papa puede imponer o restituir a los obispos o el episcopado, pero sus legados, es decir, sus representantes personal, aunque sean de grado inferior, tiene de procedencia en un consejo de obispos y puede citar sentencia contra ellos declarando que solo a él le es lícito dictar nuevas leyes según las necesidades del momento, que solo el Papa es el único que puede usar las insignias imperiales. Continúa argumentando que el Papa es el único cuyos pies pueden ser besados por todos los príncipes, que solo su maldición debe recitarse en las iglesias, que su título es único en el mundo para poder deponer a los emperadores, de modo que tiene poder político absoluto, que ninguna sentencia suya puede ser retratada por nadie, como las leyes de los medos y los persas, que no pueden ser cambiadas, que él mismo no sea juzgado por nadie, que la Iglesia Católica nunca se ha equivocado, ni jamás, por el testimonio de las Escrituras, se equivocará por toda la eternidad. Es una afirmación increíble. Y que el Papa pueda absorber de su fidelidad a los súbditos de hombres injustos. Ahora, en la Edad Media, un sistema feudal en el que, si yo era un campesino en Bering Spring, juraba la lealtad a los caballeros o a la iglesia del pueblo, digamos, y los caballeros de la iglesia del pueblo jurarían lealtad al conde de Bering, y al conde del condado de Bering usted jura lealtad al duque de Michigan y al rey en Washington. Ok,
Y en tu juramento a la bandera garantizaste devolver los impuestos y también luchar durante un cierto número de días por tu señor feudal, como se llamaba, y tu señor feudal tenía la responsabilidad correspondiente de protegerte si eres atacado. Así que era un contrato social que funcionaba en todos los niveles de la sociedad. Y lo que afirma este derecho del Papa dice que puede disolver este juramento de lealtad entre el derecho a la mansión y entre los campesinos, entre el duque y la tierra, para poder disolver la sociedad en un momento dado. Y de hecho puede colocar el poder a un aristócrata nuevo, noble, que le serán fieles. Entonces el Papa esencialmente está reclamando la autoridad no solo sobre las escrituras, sino en la única interpretación de las escrituras. El Papa reclama la autoridad para rehacer la sociedad civil en cualquier momento, y este es un derecho universal que el papado afirma. Este es un dogma papal. Esto se aplica hoy. El papado hoy, según esta encíclica, tiene el derecho de disolver cualquier gobierno en la tierra e imponer un nuevo gobierno. No escuchamos mucho sobre este derecho, pero está en ese dogma. Ahora, nos encontramos con Bernard of Clairvaux, y él vivió en 1990 a 1153. Afirmó que su autoridad fluía a través de un solo hombre, el Papa. Argumentó que cuando Jesús les dijo a Pedro en el Getsemaní que guardara la espada en la vaina, los discípulos dijeron: mira aquí, tiene 2 espadas. Y Jesús respondió: es suficiente. Que ese pasaje significa que Cristo le estaba dando a la Iglesia Católica Romana 2 espadas. Es decir, la autoridad civil en la tierra y una autoridad religiosa en la tierra. Y si el pueblo no aceptaba las enseñanzas del sacerdote, entonces las enseñanzas del sacerdote podrían ser impuestas por la espada de los magistrados. Y esto llegó a ser conocido como la doctrina de las 2 espadas, que el sacerdote heriría con la espada de la palabra. Y luego, si era necesario, bajo el mando del sacerdote, el soldado heriría con la espada de acero. Esto se conoce como la doctrina de las 2 espadas. Inocente el III, que escribió en el apogeo del poder popular en 1198-1216, escribió esto sobre la autoridad del Papa. Pedro asumió la plenitud de poder. ¿Veis entonces quién es este siervo encargado de la casa, verdaderamente vicario de Jesucristo, sucesor de Pedro, ungido de Dios, un Dios faraón, puesto entre Dios y el hombre, inferior a Dios, pero superior al hombre, que juzga a todos, y él es juzgado por nadie? Así que según Inocente el III, el Papa es una especie de semidios flotando en algún lugar entre Dios y el hombre. Y tiene sentido, por tanto, que el Papa interceda por la humanidad, y dice que los santos pueden interceder, y la humanidad y la Virgen María pueden interceder por la humanidad caída. El Papa está entre Dios y el hombre. Él es inferior a Dios, pero es superior al hombre. Escribiendo al arzobispo de Ravenna, que es una ciudad en el norte de Italia, en 1198, Inocente escribió esto. Dice que en ningún lugar se cuida mejor la libertad eclesiástica que en la Iglesia Católica Romana, donde tiene pleno el poder en los asuntos temporales y espirituales. Entonces, el significado de la libertad religiosa y el pensamiento católico romano es que la libertad religiosa solo se logra para una sociedad cuando la Iglesia Católica tiene plena autoridad tanto en los asuntos religiosos como en los asuntos civiles de una sociedad determinada. Y es por eso que en nuestra Declaración de Derechos, la libertad religiosa es la número 1 mencionada en la Declaración de Derechos. Es un rechazo total del dogma católico. No seremos gobernados por un papa. No seremos gobernados por los dogmas de sacerdotes corruptos que abusan de niños. Seremos gobernados por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo que nos convence. Por eso significa que tú y yo tenemos la responsabilidad de leer y alimentarnos de la palabra de Dios, de saber lo que dice y de ponerla en práctica. No solo celebramos la libertad del dogma papal y la tiranía, también tenemos la responsabilidad de leer esto por nosotros mismos y comprender que es suficiente para nuestra salvación. Así que no es la libertad sino que tenemos libertad somos responsables ante Dios del uso de las libertades que tenemos hoy. Bonifacio 8 pasó a exponer sobre la autoridad papal en la Edad Media. En consecuencia, escribió esto en la encíclica Unam Sanctam. Es un documento sorprendente para reclamar la autoridad papal absoluta
de toda la sociedad humana. En consecuencia, declaramos estado definido y pronunciamos que es totalmente necesario para la salvación de toda criatura humana estar sujeta al romano pontífice. Es una afirmación asombrosa, ¿verdad? Y basándose en las enseñanzas de San Agustín, argumenta en la parábola donde Jesús envía a sus sirvientes a invitar a la gente al banquete de boda de su hijo, y algunas versiones dicen que vayan e invítenlo a venir, pero esa palabra griega también se puede traducir como obligarlos a venir. Entonces, como ninguna salvación es posible fuera de la Iglesia Católica, y Jesús dice a sus siervos en la parábola, salid y oblíguenlo a entrar. Esa fue la interpretación de Agustín de esa parábola de Jesús. Por lo tanto, la Iglesia Católica está moralmente justificada y te obliga a entrar a la Iglesia mediante tortura y fuerza si es necesario, porque mediante el ritual de quemarte en la hoguera vamos a purificar tu alma y prepararte para el cielo. Quizás no quieras unirte a la Iglesia, pero debido a que solo tiene una vida eterna en la Iglesia tiene la obligación moral de obligarte a ingresar a la fuerza. Está siendo la lógica, y aunque tenga que matarte en el proceso, es por tu propio bien. Por eso hablaban de la purificación del alma cuando te quemaban en la hoguera. No había esto en Estados Unidos, pero sí lo teníamos en Inglaterra. La purificación del alma. Esta encíclica de Bonifacio VIII es un reclamo sorprendente de plena autoridad civil y religiosa por parte del papado. Su argumento a favor de la subordinación de las autoridades civiles al papado se basó en la necesidad de mantener la unidad dentro de la Iglesia Católica. Recuerde, Jesús oró por la unidad en Juan 17. Y si Jesús oró por la unidad, y la única manera de lograr la unidad para la humanidad es si todos los gobiernos civiles están sujetos a la autoridad del papado. Por lo tanto, cuestionar la autoridad del liderazgo de la Iglesia causará división eclesiástica, dañará la misión de la Iglesia y conducirá a la pérdida de almas en todo el mundo. Por lo tanto, está bajo una forma de chantaje moral. Por lo tanto, debes aceptar la autoridad de la Iglesia y debes aceptar sin cuestionar su dogma. Si no aceptas su autoridad, vas a causar división en la Iglesia. Y Jesús oró precisamente para que no hubiera división en la Iglesia. La Iglesia Católica no es la única iglesia en la historia que usa este argumento. La Iglesia Adventista lo usó también el 22 de enero, en la condenación de mi predicación, donde cuestiono la autoridad de la Iglesia. Dijeron que yo causo desunción mundial. Es el mismo argumento. Es la ideología papal la que está incorporada en nuestro torrente sanguíneo. En el pensamiento católico, la unidad eclesiástica en la humanidad, la salvación es la base de la unidad política, y la unidad política solo es posible mediante la sumisión a la autoridad papal. Cuando surgieron la Iglesia Católica Romana y la Reforma, la jerarquía católica romana utilizó este dogma para restaurar la unidad eclesiástica y política por la fuerza, y esto volverá a suceder en la crisis final, como vemos ahora en Apocalipsis 13. La Iglesia Católica afirma que su oficio docente no se limita a cuestiones morales espirituales. En 1931, el Papa Pío XI, en esta encíclica que ya hemos cubierto, afirmó esto: establecemos los principios claramente establecidos de Leo XIII. Es nuestro derecho y deber tratar con la autoridad los problemas sociales y económicos. ¿Tienen derecho? No el derecho del gobierno civil. El derecho del papado, el dogma papal. Esto viene de Dios mismo, dicen ellos. No puede cuestionar esto. El papado reclama la máxima autoridad tanto en la esfera civil como en la espiritual de todas las sociedades de la tierra. Por tanto, la Iglesia Católica es realmente la primera potencia totalitaria de Occidente, y ella es la madre del totalitarismo del siglo XX y de las decenas de millones de personas que murieron bajo dictados comunistas o fascistas. El papado insiste en la unidad y la conformidad de todos. Los disidentes deben ser corregidos, y si persisten en la desobediencia deben ser asesinados. Tomás de Aquino lo expresó de esta manera: hay algunos incrédulos, como los gentiles y hebreos, que nunca han aceptado la fe cristiana. Esto de ninguna manera deben ser obligados a creer. Esto de ninguna manera deben ser obligados
a creer. Los fieles pueden usar la fuerza apropiada para evitar que interfieran con la fe a través de la blasfemia o incentivos malvados o persecución abierta. Esta es la razón por la que los cristianos a menudo hacen la guerra a los incrédulos, no para obligarlo a creer, sino para evitar que interfieran en la fe cristiana. Sin embargo, hay otros incrédulos como los herejes y todos los apóstatas que alguna vez aceptaron y profesaron la fe. Estos deben ser obligados, incluso por la fuerza física, a cumplir lo que prometieron y a cumplir lo que una vez aceptaron. Esa es la doctrina católica y la supremacía del papado. Ahora, las consecuencias prácticas de esta ideología política del papado es que la esclavitud es aceptada por el papado. No solo la esclavitud será aceptada por el papado, la esclavitud se practicó abiertamente por el papado durante siglos en Europa. Esto es lo que escribió Aristóteles. Dice, está claro, pues que así como algunos son libres por naturaleza, creo que hemos perdido la pantalla aquí, donde Aristóteles escribió, ¿dónde está? He perdido mi lugar. Así que queda claro que así como algunos son libres por naturaleza, otros son esclavos por naturaleza. Y para estos últimos la condición de esclavitud es beneficiosa y justa. Esta era la opinión de Aristóteles sobre su política sobre la esclavitud. Ahora, esa visión de la esclavitud fue aceptada por Tomás de Aquino y promovida por los papas. Así que los papas concedieron esto a los reyes de Portugal y España aquí mismo. Le concedieron el derecho, cito, permiso pleno y gratuito para invadir y buscar y capturar a los sarracenos y paganos y a cualquiera otro incrédulo y enemigo de Cristo, donde quiera que estuvieran, así como sus reinos, sus ducados, sus condados, principados y otras propiedades para reducir a su persona, ¿qué? Una esclavitud perpetua. Así que este fue el derecho de que la Iglesia Católica otorgó a los reyes de Portugal y España en los siglos XIII, XIV y XV. En términos prácticos de esta actitud hacia la esclavitud de los no católicos, significó que la Iglesia Católica Romana no tenía ninguna objeción teológica a la institución de la esclavitud en los campos de concentración de Hitler, ni a la esclavitud de los africanos en el sur profundo, ya que fueron protestantes o de religiones tradicionales de origen africano. Como consecuencia de su ideología política, la Iglesia Católica apoyó con entusiasmo a los nazis y a Adolfo Hitler. Pío XI fue el primer jefe de Estado en reconocer el gobierno de Hitler en el 1933 y luego firmó un tratado con Hitler garantizando la lealtad de los católicos alemanes al régimen de Hitler. Los católicos alemanes se unieron en masas al ejército de Hitler y en el apogeo de su poder en septiembre de 1942, Hitler gobernaba la población católica romana más grande del planeta Tierra. Los católicos romanos fueron grandes nazis porque estaban acostumbrados a una obediencia incondicional a gobernantes totalitarios y sedientos de sangre. En el 1933, la carta pastoral de los obispos católicos alemanes en realidad animaba a los católicos alemanes a apoyar el régimen nazi. Este fue emitido en el 1933 y dice: solo si el individuo se ve a sí mismo como parte de un organismo que antepone el bien común al bien individual, su vida volverá a estar marcada por la humilde obediencia y el servicio gozoso que exige la fe cristiana. Y por eso, cuando se trata de la libertad religiosa, la Iglesia Católica Romana siempre la ha negado junto con su oposición a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de educación, la libertad de prensa, etc. León XIII argumentó en 1885 que la libertad religiosa o la libertad de conciencia es una libertad falsa. Él negó rotundamente y denunció abiertamente la libertad de conciencia. Una de las razones para denunciar la libertad de conciencia fue que socava la unidad de la Iglesia. Si la Iglesia dice X, pero la convicción del Espíritu Santo dice Y, entonces, ¿qué aceptamos? ¿Lo que dice la Iglesia o lo que dice el Espíritu Santo? Por lo tanto, una jerarquía eclesiástica autoritaria como el papado no puede aceptar la libertad de conciencia individual, porque si el Espíritu Santo habla directamente al creyente, eso de alguna manera socavaría lo que la Iglesia está diciendo. ¿Entiende esto? De modo que en un sistema autoritario como la jerarquía católica, la libertad religiosa es algo que debe ser denunciado, no es algo que deba atesorarse. Sostiene que una vida bien vivida es el único pasaporte al cielo, y por lo tanto, para garantizar que su vida sea bien empleada, los gobiernos deben negar la libertad religiosa. Este es el argumento del Papa Leo XIII. El Vaticano II pasó a declarar sobre la libertad religiosa. Este concilio vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa.
Suena bien, ¿verdad? Pero el diablo está en los detalles. Esta libertad significa que todos los hombres deben ser inmunes a la coerción por parte de individuos o de grupos sociales y de cualquier poder humano dentro de sus límites. Y esos límites los define el papado, porque el papado no es un individuo o un grupo social. Según él, se lo dio Dios. Recuerde, el Papa es inferior a Dios y es superior al hombre, entonces él no está incluido en esta declaración del Vaticano II. Entonces, esta declaración no defiende la libertad religiosa. Dentro de los límites debidos significa que eres libre de creer en los dogmas de la Iglesia Católica y nada más. El Vaticano II solo defiende la libertad religiosa frente a la interferencia de entidades humanas como un gobierno local que puede atacarle, pero el papado no está incluido en esta lista de actores porque el Papa es Dios en la tierra. En esencia, siempre que el papado habla de libertad religiosa, no habla a favor de la libertad religiosa o la libertad de conciencia, sino que habla a favor de su propio poder autoritario sobre su conciencia. Y el objetivo de la ideología política católica romana es un único gobierno mundial. Pablo VI lo explica en 1967 en otra encíclica. Dice, esta colaboración internacional a escala mundial requiere instituciones que la preparen, coordinen y dirijan hasta que finalmente se ha establecido un orden de justicia universalmente reconocido. Quien no ve la necesidad de establecer progresivamente una autoridad mundial capaz de actuar eficazmente en los sectores jurisdiccional y político. Ahora, durante la pandemia de la pestilencia 19, hubo un tipo llamado Klaus Schwab del foro, ya sabes, Klaus Schwab, Foro Económico Mundial, y escribió un par de libros sobre la pestilencia y el gran reinicio. Y usa abiertamente este tipo de lenguaje. Su argumento básico es el siguiente. El gobierno de Gran Bretaña puede ocuparse de los problemas británicos y el gobierno de Francia puede ocuparse de los problemas franceses y los gobiernos de los Países Bajos pueden ocuparse de los problemas de los países holandeses, pero ¿quién se ocupará de nuestros problemas comunes? Así que los gobiernos pueden ocuparse de cuestiones locales, pero en ciertas cuestiones afectan a toda la humanidad, como una pandemia o un cambio climático global, como dicen que existe, y por lo tanto eso requiere autoridad global para gestionar todas las sociedades y anular a cada gobierno individual. Eso es lo que defiende Klaus Schwab en el Gran Reinicio. El lenguaje que utiliza, y si no ha leído su libro sobre la pestilencia 19 y el Gran Reinicio, léalo. Este es el pensamiento que está impulsando a nuestras élites políticas en todo el mundo hoy. Esta agenda globalista está empujando a un gobierno mundial o una autoridad mundial que pueda aportar soluciones que afecten a toda la humanidad a problemas que están fuera del alcance de los gobiernos individuales para resolverlos. Por lo que este es el objetivo de la teoría política católica romana. El Papa Juan Pablo argumentó más a favor de esto y lo vincula con el entorno. En esta encíclica particular del 1987 defendió un gobierno mundial. Apoyó a favor de un gobierno mundial por las siguientes razones. Número 1, el orden moral lo exige. Número 2, gestionar el medio ambiente. Hoy en día se podría decir luchar contra el cambio climático. Número 3, controlar las corporaciones multinacionales. Número 4, acabar con el libre comercio internacional. Número 5, transferir riquezas de las naciones ricas a los pobres. Número 6, fomentar el desarrollo y la paz. Y número 7, y esta es la última razón de peso, porque el papado sostiene que los gobiernos nacionales son incapaces de garantizar el bien común universal. Solo ellos tienen derecho y la capacidad de hacerlo. Así que la próxima vez que pases por una iglesia católica, piensa en estas cosas. Hay almas queridas en esa iglesia católica que aman al Señor, y el mensaje de Jesús a ello está en Apocalipsis 18 del 2 al 3. Sal de ella, pueblo mío. Siguen siendo su pueblo y Dios se preocupa por las personas que están atrapadas en este sistema de opresión y tiranía. Él quiere que estén en su reino de gracia y amor. Hemos visto esta ideología en los últimos años. Acabo de abordar 3 dimensiones de la ideología papal y cómo se aplicaron en los últimos 3 años. El primer reclamo del papado es la autoridad civil, religiosa, económica, incuestionable. El papado. Les he dado una cita del Papa Bonifacio. Declaramos definido el Estado y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice. Y si los otros papas argumentan para cuestionar la autoridad del papado, es causar división dentro del cuerpo de Cristo. El papado reclamó la autoridad durante la pandemia. Quizás
no hayas leído sus declaraciones, pero fueron muy influyentes. Lo siguiente que reclamó el papado fue el derecho a determinar el bien común universal en relación con ciertos mandatos. Y vemos que el progresismo popular y progresista en 1967 se trata de todos los derechos, incluidos los de la propiedad en un libre comercio, que deben subordinarse a este principio, que es el principio del bien común. En diciembre del 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la versión papal del BRI, y la Conferencia General, en cierto modo defienden la doctrina del papado. Escribieron una declaración llamada, cito, Notas sobre la moralidad del uso semántico de los pinchazos 19. Está disponible en línea, es un documento público, y dijeron, citando, la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de proteger el ¿qué? El bien común, que el papado determina históricamente, y luego el propio Papa Francisco emitió una declaración el 21 de agosto en la Ciudad del Vaticano en la que decía que la vacunación era una manera simple pero profunda de promover el bien común y cuidar unos de otros, especialmente a los más vulnerables. Pido a Dios que cada uno aporte su pequeñito granito de arena, su pequeño gesto de amor. ¿Está utilizando el Papa una vez la frase del bien común? El papado ha utilizado el bien común. Solo ellos tienen derecho a determinar el bien común, y el bien común prevalece sobre la conciencia de las personas, porque el bien común está por encima de todos los derechos humanos. Y esto lo hizo explícito en New York por The Courier. Emitieron un comunicado. El papado tiene derecho a negar la libertad de conciencia o la libertad religiosa, a las objeciones de individuos, a los mandatos de vacunación. Entonces el papado tiene derecho a anular su libertad de conciencia. Y esto es lo que dijo el papado a través de The Courier el año pasado. La secretaria de la Arquidiócesis de New York dijo que el Papa Francisco dejó en claro que es moralmente aceptable recibir cualquiera de las vacunas, y dijo que tenemos la responsabilidad moral de vacunarnos. El cardenal Dolan ha dicho lo mismo. No hay fundamento para que un sacerdote imita una exención religiosa de la vacuna. Así que durante los últimos 3 años, el papado afirmó su autoridad global incuestionable, afirmó sus derechos a determinar el bien común para toda la humanidad, y esencialmente afirmó que cuando el papado está decidido al bien común, todos sus derechos humanos individuales desaparecen para siempre. Ellos pueden determinar su bien común y usted simplemente tendrá que obedecer. Eso es lo que hizo el papado durante 3 años. Y sin entrar en muchos detalles, no fueron la única autoridad eclesiástica que tomaron esas decisiones. Sucedió en todas las comunidades judías, sucedió en todas las comunidades ortodoxas y también sucedió en muchas denominaciones protestantes, incluyendo la nuestra. Lo que encontramos en la pandemia, hablando de los protestantes, se han bebido el vino de Babilonia y las doctrinas de Roma, pero la doctrina número 1 de Roma son los derechos de Roma para determinar el bien común. Prácticamente todas las denominaciones protestantes estuvieron de acuerdo con eso, y una vez que aceptas que la Iglesia Católica tiene el derecho de determinar el bien común, que prevalece sobre todos los demás derechos, reglas y leyes, entonces aceptas que si el papado dice que es para el bien común adorar el domingo, no en sábado, debes aceptar eso también. Hay implicaciones en aceptar el bien común. Derecho a determinar el bien común. Necesitamos pensar más allá del ciclo informativo actual. Y creo que darnos cuenta de que las palabras tienen significado. Las palabras tienen consecuencias. Las decisiones que hoy parecen inocentes pueden tener consecuencias profundamente terribles en el futuro. Me refiero solo a que esto le sucedió a casi todas las principales denominaciones protestantes y grupos ortodoxos y judíos del mundo. Debemos pensar con mucho cuidado antes de comenzar a asumir y usar nuestros propios lenguajes, conceptos que se relacionan con el bien común o el bien de todas las personas, anulando la conciencia individual. Porque una vez que sigue ese camino, sabe que esencialmente no eres diferente de lo que sucedió en la Alemania nazi. El bien común significa que podemos destruirte si queremos. Entonces, ¿qué decir para concluir hoy? La libertad religiosa es la libertad humana más esencial. Es la fuente de todas las demás libertades en los Estados Unidos hoy. Durante la Reforma,
El principio fundamental de la libertad religiosa nos liberó de la autoridad de una unión estatal de la Iglesia Católica Romana totalitaria, autocrática y sedienta de sangre, y se nos dio el regalo del protestantismo. El protestantismo a su vez nos ha otorgado nuestros derechos humanos y civiles para todas las personas sentadas en esta sala y para todos los que miran en línea. Sin el protestantismo y la libertad religiosa en contra de la dictadura espiritual católica romana, nunca tendríamos nuestra Declaración de Derechos hoy, debido a que sus dogmas económicos y enseñanzas de Tomás de Aquino sobre la propiedad privada son provisionalmente aceptables solo en la ley impositiva y no divina. Debido a nuestra enseñanza sobre los conceptos del bien común y destino universal de todos los bienes, la Iglesia Católica se opone implacablemente a la propiedad privada, a la libre empresa, a la propiedad privada de los bienes propios y al capitalismo. En cambio, el dogma católico apoya el marxismo, el socialismo, la teología de la liberación, el estado de bienestar y, en última instancia, como vemos en Apocalipsis 13, una forma de fascismo que preserva los derechos de propiedad privada. Pero todos los bienes deben administrarse por el bien común según lo determine el Estado. Debido al pensamiento político, malinterpretando las enseñanzas de Cristo en Mateo 16 y la doctrina de las dos espadas de Bernardo de Clarivencia y falsificaciones como la donación de Constantino, el papado afirma incluso hoy que tiene derecho a la autoridad suprema sobre todas las sociedades del planeta Tierra, porque el Papa mismo es Dios en la Tierra. Tiene derecho a poner gobernantes y derribarlos. En Daniel 2 dice que Dios tiene derecho de levantar gobernantes y de ponerlos. El papado reclama el derecho de establecer gobernantes y derribarlos y ordenar todos los asuntos humanitarios, económicos, políticos, sociales, religiosos para algunos supuestos bienes comunes según lo determina el papado. Ayn Rand en 1967 escribió esto: la Iglesia Católica no es adventista. Ella dijo que la Iglesia Católica nunca ha perdido la esperanza de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado con un Estado global y una teocracia global como su objetivo final. Eso no fue escrito por un adventista. Según Apocalipsis 13:3, el papado es una institución global que se está recuperando de la herida mortal de 1798, según Apocalipsis 13 en los versículos 11 al 18. El papado una vez más ganará poder global a través de la unión con el protestantismo apóstata en los Estados Unidos e impondrá un régimen global de coerción más siniestro que cualquier cosa vista en la historia de la humanidad. Entonces aquellos que acepten la autoridad del poder católico del anticristo recibirán la marca de la bestia en sus frentes porque lo creen, en sus manos porque están obligados a hacerlo. Algunos estarán convencidos de los nuevos mandatos de adoración y otros los aceptarán debido a la corrección de la pérdida de empleo, tal como lo vimos con los pinchazos. Pero aquellos que deseen vivir bajo la autoridad de Dios en lugar de la autoridad del hombre de Roma recibirán el sello de Dios, que es la morada del Espíritu Santo en sus vidas. Y se expresa a través de un corazón nuevo que se deleita en hacer la voluntad de Dios, se deleita en guardar los mandamientos de Dios, que le pide a Dios que escriba sus mandamientos y su ley de amor en sus corazones, incluyendo el cuarto mandamiento, y rechaza reformadamente la unión global del papado y los Estados Unidos. En los últimos tiempos, y es por esta razón que defendemos la libertad religiosa, porque mientras existe la libertad religiosa, la gente puede elegir por Dios. Los mensajes de los tres ángeles solo tienen sentido en el contexto de la libertad religiosa. Temed a Dios y dadle gloria. No recibas la marca de la bestia. Todos ellos presuponen que las personas tienen libertad de conciencia. Por eso trabajamos por la libertad religiosa y la libertad de conciencia de todos los pueblos, para que todos los pueblos puedan responder al último mensaje de misericordia de Dios. La libertad religiosa no es solo para nosotros los adventistas, es para todos los pueblos del planeta Tierra, a fin de que todos puedan recibir el don de la vida eterna. Algunas de las últimas palabras de Jesús en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 22 dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella luminosa de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen ven. Y el que oiga diga ven. Que venga el que tiene sed, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. ¿No es hermoso? El fin de los tiempos. No importa lo que el gobierno pueda decirte. No importa lo que los mandatos puedan decirte. No importa lo que digan las autoridades civiles. No importa lo que diga tu alcalde. No importa lo que diga tu médico. No importa lo que diga tu empleador. Usted todavía tiene el derecho de responder a Dios con fe y arrepentimiento y recibir el don de la vida eterna.
No importa lo que hagan, todavía tenemos ese derecho. Y es por lo tanto, como adventista, defendamos ese derecho para todas las personas, porque mientras las personas conserven la libertad de conciencia para responder al Evangelio de la Gracia, por eso defendemos, hablamos, trabajamos y presionamos por la libertad religiosa para todas las personas. Como dije antes, cuando Daniel describió el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor de las naciones de la tierra desde Babilonia hasta la venida de Jesús, dijo: tú, oh rey, viste, y he aquí una gran imagen. Esta gran imagen, cuyo brillo era excelente, estaba ante ti, y su forma era terrible. Lo pongo entre paréntesis ahí, puedes traducir eso que dice terrible o espantoso. Ese es ese comentario sobre cada nación humana, desde Babilonia hasta la venida de Jesús. Pero las buenas noticias de Daniel, cuando Daniel le pide al ángel que le explique la visión paralela de Daniel 7, Daniel quiere saber acerca de la cuarta bestia, que tiene dientes de hierro y pisotea todas las naciones y gotea sangre y demás. Pero el ángel, con un mensaje de Dios, tiene otra perspectiva. El resumen de los ángeles de la visión de Daniel 7 es este. Estas grandes bestias, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero esta es la buena noticia: los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos, y en caso de que te los haya perdido, por siempre. Entonces debemos preocuparnos por la bestia de este mundo, pero Dios quiere que sepamos que los santos de Dios recibirán una herencia eterna. Eso es lo que Dios quiere que escuchemos hoy. Bienaventurados los que perseveran hasta el fin. Bienaventurados los que soportarán todo lo que este mundo les depare, porque recibirán la corona de la vida eterna. Lo máximo que este mundo puede hacer es encerrarte y quitarte la vida, pero no puede darte vida eterna. Y por eso no vivimos con miedo de quienes quitan la vida. Vivimos con temor de aquel que puede quitarnos la vida eterna. Y solo Él tiene el don de la vida eterna. Tú puedes elegir hoy a quién servirás. Como dijo Dios al antiguo Israel: el Señor no quiere que ninguno perezca. Conviértete, Israel, y vive, dijo Dios a su pueblo antiguo. Y Dios nos dice eso hoy: conviértete y vive. Recibe por fe el don de la gracia que nos ofreció en el Calvario. Lo ofreció a ti en el Calvario. No importa lo que las bestias de este mundo te digan o te hagan, recibirás el regalo de la vida eterna. El Evangelio es verdaderamente maravilloso, una noticia maravillosa. Y defendemos la libertad religiosa para que cada nación, tribu, lengua y pueblo no solo escuche el Evangelio, sino que pueda recibirlo y responder con fe, para que antes ese mar de vidrio estén presentes tantos hijos de Dios como sea posible.